Versículo 1 nos dice la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Hermanos, mientras leí este pasaje en la semana, me impresionó tan solo esa primera parte, que Jesús estaba orando en un lugar. Hermanos, empecé a preguntarme, ¿Jesús tenía que orar? Mira lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Jesús? Debemos de reconocer quién es Jesús, hermanos. Jesús es Dios en la carne. Jesús es la imagen del Dios invisible. Si Jesús tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar, hermanos? Hermanos, Jesús nunca falló. Jesús nunca pudo haber fallado. Jesús era, es y siempre será perfecto. Tú y yo no lo somos, hermano. Y nos damos cuenta a diario que fallamos, que pecamos, que tomamos malas decisiones. ¿Qué enseñanza nos da Jesús en tan solo este primer versículo de Lucas 11:1 sobre la importancia y la necesidad de orar y aprender a depender de Dios? Uno de los escritores más famosos sobre este tema de la oración fue John R. Rice. Y él lo decía y lo simplificaba en esta frase, hermanos: toda mala decisión es por falta de oración. Si tú miras hacia atrás en tu vida y te das cuenta de las decisiones malas que hemos tomado, lo más probable es que no oramos antes de tomar esa decisión. Toda mala decisión es por falta de oración. Regresamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La vida de oración de Jesús probablemente fue lo que más impactó a los discípulos. Mientras yo pienso en la vida de Cristo, a mí me hubiera gustado acercarme a Cristo y preguntarle: enséñame a predicar. ¿Te imaginas cómo predicaba Jesús, hermano? La Biblia nos relata una historia que él se paró en una barca y en la bahía estaba la multitud y sin micrófono, hermanos, les predicó el evangelio. ¿Y te imaginas el poder, el denuedo con el cual él predicaba? Mas sin embargo, en ningún versículo de la Biblia dice que los apóstoles le preguntaron: enséñanos a predicar. ¿No crees que tal vez alguien le pudo haber preguntado: enséñanos a caminar sobre el agua? Le pudieron haber preguntado: ¿cómo es que de 5 panes le diste de comer a 5,000 personas? Bueno, yo entiendo eso de echarle un poquito de agua y donde comen 3 comen 4, pero no entiendo que de 5 panes coman 5,000, hermanos. Tal vez le pudieron haber preguntado: ¿cómo es que sanaste a los enfermos? ¿Cómo es que reviviste a un muerto? Pero lo que más les impresionó de la vida de Jesús fue su vida de oración. Y la petición de los apóstoles fue: Señor, enséñanos a orar. Quisiera, hermanos, que el deseo de nuestro corazón esta noche es que Jesús nos enseñe a orar. Ahora luego surge la pregunta: ¿acaso los apóstoles no sabían orar? La respuesta es obvia, hermanos. Los apóstoles sí sabían orar. Hermano, ¿tú no sabes orar? Sí sabes orar, pero no oramos con la intensidad que debemos. No oramos con la fidelidad que debemos. Hermanos, Jesús se apartaba y oraba. Y fue de tanto impacto para los apóstoles que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y en eso Jesús empieza a darles la oración modelo. Versículo 2. Dice la Biblia: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando la Biblia nos muestra la oración modelo, lo conocemos como el Padre Nuestro, se ha hecho, hermanos, en el hecho de que personas solamente lo repiten sin pensar verdaderamente en las palabras que están diciendo. Y no es que debemos repetirlo, aunque no está malo, porque sí está en la Biblia, pero darnos cuenta de lo que estamos diciendo en esta oración. La primer parte de nuestra oración, en la oración modelo que Jesús nos dejó, fue: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús nos enseña cuando oremos es que debemos exaltar a Dios Padre, hermanos. Nuestra oración debemos decirle: Dios grande y poderoso, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Tú te vas a dar cuenta, hermano, que cuando comienzas a exaltar a tu Dios, tu problema empieza a verse más chiquito.
Cuando tú ves tu problema muy grande, estás diciendo que tu Dios es pequeño, pero cuando reconoces que Dios es grande, te das cuenta que el problema es más pequeño, hermanos. La Biblia nos muestra que tenemos un Dios grande, hermanos. Él es el amén. Él es el autor de la vida, Él es el único soberano, Él es el pan de vida, Él es la piedra angular, Él es el pastor supremo, Él es el creador, el libertador, la vida eterna, el Padre eterno, Él es el fiel y verdadero, hermanos. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el heredero de todo, el verdadero, el santo, la esperanza de gloria, el poderoso gigante, de acuerdo a Jeremías. Él es el yo soy, de acuerdo a Éxodo. Él es el rey eterno, el rey de los judíos y el rey de reyes, hermanos. Él es el león de la tribu de Judá, la piedra viva, el Dios fuerte, nuestro protector, nuestro Padre celestial. Él es Dios, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, exáltalo por quien Él es. No solamente lo exaltes por lo que Él te ha dado, exáltalo por quien Él es. Esta semana pasé a una tienda y un niño, escuché, hermanos, estaba cerca, y le dijo a su mamá, mamá, qué bonita te ves hoy. Su mamá volteó con una sonrisa y le dijo, gracias, hijo. Y después le dijo, ¿me compras estas gomitas? Me dio tanta risa, hermano. ¿Qué crees que hizo su mamá? Exalta a tu padre, hermano. Y Él sabe que vienes con una petición. Él sabe que quieres unas gomitas, hermano. Pero primero exáltalo por quien Él es, no por lo que Él te da. No querramos más las bendiciones que el dador de las bendiciones. La primera parte de nuestra oración debe ser exaltarlo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te das cuenta de esa frase, hermano? Él es tu Padre, no estás huérfano. Y aparte Él habita en el cielo, hermanos. Un Dios grande que dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Padre nuestro que estás en los cielos. Punto número 2 de la oración. Santificado sea tu nombre. Recuerda que uno de sus atributos es la santidad de Dios. Así como uno debe santificarse, uno debe santificarlo porque dice la Biblia que Él habita en la altura y en la santidad, de acuerdo a Isaías 57:15, no tenemos que ir, pero Él habita en la santidad, hermanos. Primero yo debo exaltarlo, después dice la Biblia, santificado sea tu nombre, debes santificarlo y santificarte al acercarte. Punto número 3 dice la Biblia, venga tu reino. Yo me pregunto, hermanos, ¿quién cuando ora le dice a Dios, venga tu reino? ¿Cuándo vendrá su reino? Su reino vendrá en la segunda venida, lo acabamos de aprender el domingo en la noche. Con la segunda, cuando Él establezca su reino en la tierra, Él le dijo a los discípulos, oren que venga su reino, que Él regrese. ¿Sabes que existe una recompensa por aquellos cristianos que anhelan la segunda venida de Cristo, hermanos? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8 para ver esto. 2 de Timoteo 4:8 nos dice la Biblia, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay 5 coronas que uno puede ganarse al ir al cielo, de la manera que haya vivido en la tierra. Y una de ellas es la corona de justicia. Y la corona de justicia la dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, fíjense quién se la va a dar, sino también a todos los que aman, ¿qué dice ahí? Estaba leyendo un libro, hermanos, de aquel predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon, y ese libro decía que él oraba por la venida de Cristo diario. Y él oraba y le decía, Señor, ven por mí hoy. En nuestra oración incluimos, venga tu reino. Incluimos, venga mi felicidad, dame esto, dame el otro, que es parte de la oración. Pero en la oración modelo que Jesucristo nos dejó fue, venga tu reino. Si nuestra oración de esta mañana hubiese sido, Señor, ven por mí hoy, ¿hubiéramos vivido de la misma manera? ¿Tendríamos las mismas metas si creyéramos que Jesús pudiera regresar ahorita? ¿Qué hubiéramos cambiado? Cuando tú oras por la venida de Cristo,
mis metas van a cambiar y nuestra manera de vivir va a cambiar. Amén, hermanos. Número 1, Padre nuestro, alábalo por quien Él es. Santifica su nombre. Venga tu reino. Pide que venga su reino, hermanos, y pide y ansía la segunda venida de Cristo. Después se pone un poquito más difícil el Padre nuestro, hermanos, y la oración. Estamos en Lucas 11:2. Cuarta parte del Padre nuestro nos dice: hágase tu voluntad. A veces creemos que la oración es para que se haga nuestra voluntad y Señor bendice esto y Señor dame esto y Señor haz esto. No, Señor, hágase tu voluntad. Nuestra oración debe tener una completa sumisión a la voluntad de Dios, hermanos. Esta es una de las más difíciles, tal vez la más difícil. Pero saber que el éxito de un cristiano es hacer la voluntad de Dios aun cuando no queremos hacerla. Va a haber momentos en nuestra vida cristiana, hermano, y probablemente si tienes algo de tiempo en la vida cristiana, has pasado por algunas de estas situaciones difíciles, hermano, en que Dios te dice, esto es mi voluntad y quiero que hagas esto. Y tal vez tú dices, no, Señor, pero yo quiero hacer esto. Y hay veces que es una lucha larga, hay veces que uno cede rápidamente. Debemos de reconocer que al final del día la voluntad de Dios se va a hacer, hermanos. Si yo quiero o no quiero, la voluntad de Dios se va a hacer porque Él es soberano. Pero es mejor hacerlo por las buenas, hermano. Nuestra fe tiene que ser probada. Dios te pasará por más de una vez por estos momentos. Mira lo que dice Génesis 22:1. El padre de la fe fue probado y tu fe será probada y mi fe será probada. La Biblia dice, aconteció después de estas cosas que probó, ¿quién, hermanos? Dios a Abraham. ¿Dios prueba a sus hijos, sí o no? Sí. Y alguien dirá, pues es que a mí no me gustan las pruebas. No, tampoco en la escuela te gustaban, hermanos. Pero el examen o la prueba revelaba si habías estudiado o no, hermano. La vida es una serie de pruebas que las aprobamos o las reprobamos. Adán la reprobó. Abraham la aprobó. En nuestra vida pasaremos pruebas que reprobamos y pasaremos pruebas que aprobamos. Dice la Biblia que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, y todavía le añade, hermano, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Habrá veces que pasaremos por momentos difíciles por el cual pasó Abraham. Ahora, Dios no le quitó su hijo, Dios le dio su hijo, hermanos, pero probó su fe. Tu fe será probada, mi fe será probada. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 39. Dentro de nuestra oración debe haber una completa y absoluta, hágase tu voluntad. No es lo que se enseña hoy en día. Hoy en día dicen decreta y di y demanda, hermano. Yo no he encontrado eso en mi Biblia. Mi Biblia dice, hágase tu voluntad. Jesucristo mismo lo oró ahí en el huerto de Getsemaní. Y dice la Biblia, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, quisiera no pasar por ese trago amargo, pero no se haga como yo quiero. Pero no se haga como yo quiero. A veces la oración nos cambia, hermanos. La oración es que se pueda hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, mira lo que dice. Hermano, siempre que Dios ponga algo en tu corazón, así sea difícil, créele, hazlo y después de tiempo sabrás que fue la mejor decisión. La Biblia dice otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Versículo 44, misma oración 3 veces. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dentro de nuestra oración debe haber una completa aceptación de la voluntad de Dios, hermanos. Tú debes de creer en tu corazón que su voluntad es el mejor y más seguro lugar que existe en este mundo, hermanos.
Dios te pasará por tragos amargos, pero para salir y darte cuenta que Dios es suficiente. Tú te vas a dar cuenta, hermano, Dios es suficiente. ¿Sabes cuándo te das cuenta que un ancla funciona? Tú te das cuenta que un ancla funciona en la tormenta y dices, estoy bien anclado. ¿Sabes cuándo te das cuenta que tu fe funciona, hermano? En las tormentas, en las pérdidas, en las dificultades. Y dice ahí Hebreos 6 que tenemos un ancla firme, hermanos. Y esa ancla es Cristo. Pregunta, ¿cómo saber que tu fe es genuina si no es probada? Hasta que tu fe sea probada, se sabrá si es genuina, hermanos. Un día entenderás por qué pasó lo que pasó. Hermano, muchas veces tú y yo hemos intentado nuestra voluntad. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y encuentra descanso, hermano. ¿Tú crees que Dios va a permitir algo malo en tu vida, hermano? Y si permite un trago amargo, es con un propósito, hermanos. El trago más amargo y difícil para Jesucristo fue morir. Pero en su muerte encontramos nuestra salvación, hermanos. Número 1, Padre nuestro, alábalo por quien Él es. Santificado sea tu nombre, santifícalo y santifícate. Venga tu reino, pide su segunda venida, hágase tu voluntad, una completa aceptación de la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Versículo 3, hermanos, y después empiezan las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una persona se me había acercado y me dijo, pastor, me siento mal de orar, creo que soy muy pediche. Hermano, la Biblia dice, pide y se os dará. Dios quiere que le pidas, hermano. También dice en Santiago, no tienes porque no pides. Debes de pedirle por tus necesidades físicas diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando te lo dé, agradécelo, hermanos. Dios te dio hoy que comer, hermanos, amén. Agradécele, hermanos, cada vez que Él te da algo de comer. Mira la promesa en Filipenses 4:19. Ahora dice la Biblia que debemos de pedirle el pan de cada mes. No, hermanos. A veces te preocupas porque dices, ¿qué va a pasar el siguiente mes, hermano? Dios promete suplirte el pan hoy. Y mañana te va a suplir el pan de mañana, hermanos. Y el siguiente día te va a volver a dar su pan. Y Dios es fiel, hermanos. La promesa de Dios está expuesta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os, ¿qué dice ahí? Conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Tus peticiones. Regresamos a Lucas 11:4. Seguimos con esta oración modelo y lo que debe contener nuestra oración. Y perdónanos nuestros pecados. Nuestra oración diaria debe de incluir confesión de nuestro pecado. Cada día. No es la oración mensual. No pecamos cada mes, hermanos, pecamos cada día. Es por eso que mi confesión debe ser diaria. Y qué bendición que no tienes que ir a un hombre, hermano. Un hombre no puede perdonar tus pecados. Pero Jesucristo es un abogado que no ha perdido un solo caso y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. Recuerda que la confesión hace más que perdonarnos. Vamos a 1 de Juan 1:8. Dentro de nuestra oración, pídele perdón por tu pecado, hermano. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien en este lugar dice que no ha pecado, simplemente se engañaría a sí mismo. Siguiente versículo, mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, qué bendición que Él es fiel, hermanos. No hay una vez que Dios diga, ¿sabes qué? Hoy no te quiero perdonar. Dios es fiel, hermanos. Dios perdona el pecado. El único pecado que no perdona es el no confesado, hermano. Confiésale tu pecado. Hermano, ¿crees que Dios no conoce nuestro pecado? Confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, hermanos. Pero confesar mi pecado hace más que perdonarme y limpiarnos de toda maldad. Una confesión a Dios en mi oración me limpia, hermano, me limpia. Me perdona, me limpia y lo más importante es que mantiene una buena comunión con Dios, hermanos.
Cuando pecamos y no nos arrepentimos, te sentirás lejos de Dios, no dejarás y no te acercarás a Él, hermano. Y cada vez te irás alejando más y más y más. Te voy a dar un ejemplo, hermano. Si tu hijo hace algo malo, ¿tú crees que quiere verte? ¿Qué hace, hermano? ¿Va y habla contigo o se esconde de ti? ¿Por qué se esconde, hermano? Porque sabe que lo vas a regañar, porque hizo algo malo. ¿Sabes por qué hay veces que cristianos se alejan de Dios, hermano? Porque pecaron y no han confesado su pecado y se sienten mal. Dios está enojado conmigo. ¿Y sabes cuál es el engaño de Satanás, hermano? Hacerte creer que estás lejos de Dios para que te alejes de Dios. Cuando un cristiano peca, no debe alejarse de Dios, debe correr a Dios, hermano. Y claro, Dios va a tratar con tu pecado, pero en Dios hay perdón, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Satanás quiere hacerte pensar que no hay perdón y así te alejarás de tu Padre Celestial. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice la Biblia: el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí, hermanos? También es promesa, hermanos. Aquel que encubre sus pecados no puede prosperar. Pero luego fíjense la otra parte. Mas el que los confiesa y se aparta. No solo es confesar, hermanos. También en nuestra oración debemos pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a no ceder ante aquel pecado. Mas el que los confiese y se aparta, ¿qué alcanza, hermanos? Misericordia. Regresamos a Lucas 11:4. Estamos hablando de esta oración modelo. Y perdónanos nuestros pecados. Vamos a leer juntos lo que sigue. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esa parte también está ahí en nuestra oración, hermanos. Te lo voy a ilustrar un poquito. Hermano, voy a hacer un poquito. Él va a ser nosotros, hermanos. Nosotros vamos a orar como si estuvieras orando a Dios. Y en eso empieza a orar el pan de cada día, le pide el pan, y en eso llega el Espíritu Santo. Pídele por el pan. Dame pan, Señor. Perdona, Roberto. No, dame pan, Señor. Oye, ¿te acuerdas de María? Y tú, no, dame el pan, Señor. ¿Te acuerdas de cómo ofendiste a tal persona? Qué bendición que Dios nos perdonó, ¿verdad? Dice la Biblia: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. ¿Dónde perdonamos? Aquí, en la oración. Mientras le estás pidiendo tu pan de cada día: Señor, te pido que me suplas esta necesidad. Padre, perdona mi pecado. Y en eso el Espíritu Santo te estorba y te dice: oye, ¿quieres que yo te perdone? ¿Por qué tú no perdonas a aquella persona de tu trabajo que te ofendió? ¿Por qué no perdonas a aquella persona que te criticó la semana pasada? ¿Sabes que eso está en la oración, hermano? Y el Espíritu Santo, hermano, tú estás orando y llega y te dice: perdona a Juan. Gracias, Abby. El Espíritu Santo muchas veces interrumpe nuestra oración, hermanos. Ahora dices: nunca me ha pasado eso. Bueno, ora un poco más seguido, hermano. Desde ahí empecemos. Pero cuando tú oras, hermano, y tú estás tratando de tener una comunión con Dios, Dios te va a decir: ¿te acuerdas que ofendiste a esa persona? Y tú estabas aquí pidiendo el pan, hermano. Y Dios te dice: ¿quieres el pan de cada día? ¿Por qué no perdonas a tal persona? ¿Sí seguimos aquí, hermanos? Estamos hablando de la oración, hermanos. En tu oración, deja que el Espíritu Santo te estorbe. Mira lo que dice Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? Él nos ayuda. Ahora nos ayuda
llevando nuestra oración a Dios Padre. Él intercede, pero a veces también estorba nuestra oración. Y nos dice, ¿quieres que yo te perdone a ti? Perdona también a esa persona que lastimaste. O si esa persona fue quien te lastimó, también perdónalo. Perdónala. Dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, hermano. Ahora, ¿por qué debes perdonar, hermano? Y entre comillas, debe ser de todo corazón, hermanos. Porque cuando un cristiano no perdona, es de ahí de donde emanan los cristianos amargados. Porque en su oración, Dios los estorbó y les dijo, ora por esa persona. Y hermano, debemos orar por nombre. Yo no sé cuál sea el nombre que Dios acaba de poner en tu mente que te acaba de doler el estómago ahorita, hermano. Se te acaba medio de revolver. Y tú debes orar por nombre por esa persona. Señor, que le vaya bien. Señor, bendice a esa persona. Cuando un cristiano no ora por aquella persona, cuando uno se hace el sufrido y uno dice, me dijeron, me hicieron, orgullo, te haces la víctima. El corazón se hace duro, hermanos, y se aparta de la oración. ¿Sabes por qué? Porque cuando ores, Dios te va a traer esa persona a tu mente. ¡Pum! Ora. No, todos se me quedan viendo raro, hermanos. No me confieses tu pecado, hermano. Ven al altar después del servicio. No solamente te estoy ayudando para orar, hermano. Esto nos da una buena relación con Dios. La persona es secundario. Lo importante es mi relación con Dios. Y yo no puedo tener una relación con Dios si en mi corazón estoy mal con alguien. De igual manera, regresamos a Lucas 11:4. Y perdona nuestros pecados. Y lo da por un hecho y por asentado, porque también nosotros perdonamos. ¿A quiénes? O a algunos. O al que te cae bien. ¿Y qué significa todos? Eso no. ¿Incluye la persona que no te cae bien? Lamentablemente sí. A todos los que nos deben. Siguiente punto en nuestra oración. Y no nos metas en tentación. Hermanos, ¿qué oración? A veces uno ora, Señor, no sé, hermanos, si alguien batalla con el cigarro, guárdame del cigarro. Un ejemplo. No es que uno ore que Dios nos guarde del pecado. La oración de los apóstoles reconocían su fragilidad, su debilidad. Y su oración iba unos cuantos pasos atrás y le decían, Señor, no me metas en tentación. Mano, sea el pecado con el cual batallas, y todos batallamos con algún pecado. Mano, apártate de ese pecado. O sea, alguien batalla con el alcoholismo y va caminando ahí, hermanos, por cualquier tienda y va pasando ahí por ese lugar. No, hermano, date la vuelta y vete por otro lado. Líbranos de tentación. No líbranos del pecado, líbranos de ser tentados, porque somos tan débiles que lo más probable es que caeríamos. ¿Ves la oración, hermano? Y recuerdo una frase que repetía mucho el pastor Ramos. Él dijo, he conocido cristianos que leen la Biblia y hacen pecados terribles, pero nunca he conocido un cristiano que ore y los haga. Si hay una cosa que guarde un cristiano es orar, hermanos. Los apóstoles oraron no solo del pecado, sino de la tentación. Ellos reconocían lo frágiles que eran. Hermanos, no hay grandes cristianos. Solo hay cristianos frágiles, hermano. Que aquellos que viven por principios bíblicos y se alejan un poquito, Dios los guarda. No nos metas en tentación. Y cierran esa oración diciendo, líbranos del mal. Qué oración tan tremenda nos dejó Jesús, hermanos. Pero no solo nos dejó esa, uno continuó la lectura y el tiempo se me fue, lo voy a ver más rápido. Dice la Biblia, versículo 5.
lo voy a seguir leyendo. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Fíjense el ejemplo que da. Va él a medianoche, ¿quién mira a las 12 y le dice, amigo, préstame 3 panes? Hermano, si alguien va a tu casa hoy a las 12 y te dice, dame 3 bolillos, ¿qué le vas a decir, hermano? No me estés molestando, ¿no? Algo así, hermano. Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Pero fíjense qué texto, hermanos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su, ¿qué palabra dice ahí? La palabra importunidad, hermanos, si tú la buscas, es persistencia. De hecho, basta, la definición es incomodidad o molestia causada por una solicitud. Esa es la definición de esa palabra. Pero dejémoslo en persistencia, hermano. Pregunta, ¿cuánto tiempo permanecen tus peticiones delante de Dios? A veces 1, 2, 3 veces, hermanos, y ya dejamos esa oración y estamos orando por otra cosa. Y realmente no hay una entrega hacia esa oración. Realmente no lo queremos tanto. Pero nos da el ejemplo, si un hombre va y le toca a su vecino, dame 3 panes. No te voy a abrir, y le sigue tocando, dame 3 panes. No te voy a abrir, dame 3 panes. No te voy a abrir, dame 3. Ahí están pues los 3 panes. Dice la Biblia, si un hombre lo hace, ¿cuánto más Dios? Así tomas tú la oración. Señor, necesito que bendigas a mis hijos. Señor, necesito que bendigas a mis hijos. Señor, mis hijos andan en malos pasos. Bendícelos y guárdalos. Señor, por favor, mis hijos. Y tú dices, ¿por qué Dios no contesta? ¿Cuánto oras, hermano? Señor, te pido un trabajo. Señor, te pido un trabajo. Señor, te pido un trabajo. Señor, bendice mi trabajo. Bendice mi trabajo. Por su importunidad, por su persistencia. Hermano, pregúntate a ti mismo, ¿soy persistente en la oración? ¿Soy persistente en la misma petición? Seguimos leyendo, hermanos. Voy a leer hasta el versículo 13. Yo os digo, pedid y se os dará. Ese versículo está escrito en presente progresivo, que no significa pide y se dará. Significa pide y se os dará. Presente progresivo, hermanos. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, versículo 10, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? ¿No te da gusto esa promesa, hermanos? Y el que busca, pero el cristiano, hermano, ahí te vas su oración, hermano. Para empezar, yo creo que ni ora, pásenme unas palomitas. Yo descanso en el Señor y no haces nada y ni siquiera oras. O sea, queremos que Dios conteste oraciones que no hacemos. O sea, nuestra fe se vuela la barda, hermano. No es fe, es flojera. Todo el que pide, recibe. ¿Por qué no he recibido? Porque no pides. Tampoco no te estoy diciendo que Dios es una máquina que le picas y te va a dar como si fuera E40. No, hermano. Pero Dios sí contesta oración, hermanos. A veces dice sí, a veces no, a veces dice espera, pero Dios contesta oración, hermanos. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego nos da otro ejemplo, hermanos. ¿Qué padre de vosotros? Hermano, ponte a pensar, si un hijo viene a ti y te pide un pan, ¿le das una piedra, hermano? ¿Lo harías? No, hermano. Yo creo que si te pide un pan, hasta una conchita le dabas. Ahora, si tú puedes hacer eso, ¿Dios no lo puede hacer? Para ti no es nada un pan, pero para Dios no es nada tu petición. Amén. Para ti te estás hundiendo, pero para Dios no es nada como para ti un pan. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si tu hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Eso lo haría tal vez por el que tienes que orar en la oración, pero no un padre o un hijo. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y lo cierra de una manera tan tremenda este versículo 3. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más, amén, hermanos, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muchas veces su respuesta es darnos al Espíritu Santo, hermanos. Y si Él nos da el Espíritu Santo,
nos da todo lo que necesitamos, hermanos. Una oración puede hacer toda la diferencia. Y termino con este pasaje. Vayamos a Isaías capítulo 38, versículo 1. Una oración puede hacer toda la diferencia. Dice la Biblia que en aquellos días Ezequías, aquel que fue rey, enfermó de muerte y vino al profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir. Ezequías iba a morir. Dios ya le había dicho, vas a morir. Y en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, versículo 2, no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. ¿Y qué hizo, hermanos? Llega el profeta y le dice a Ezequías: Ezequías, arregla tu casa, te vas a morir. Yo creo que son los mensajes que uno dejaría visto en WhatsApp, ¿verdad, hermanos? Visto y no te contesto. ¿Y sabes qué hizo, hermano? Fue a la pared, hizo una oración a Dios. Versículo 3. Y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Crees que era una oración cualquiera? Nuestros ojos están secos, hermano. Nuestro corazón está duro. No hay lágrimas, hermano. Oramos sin corazón. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, fíjense esto, hermanos. Ahora, Dios ya había dicho que iba a morir, ¿sí o no, hermanos? Vas a morir. Él va a la pared y ora. Ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, de tu padre, dice así. Fíjense, hermanos, he oído tu oración. Dios escucha la oración, hermanos. Y he visto tus lágrimas. Dios ve aquellas lágrimas que nadie ve. He aquí que yo añado a tus días. ¿Qué dice ahí? Una oración le dio 15 años de vida a Ezequías. La oración tiene poder. No por tus palabras ni mis palabras, sino al Dios a quien oramos, hermanos. Y no nos pide mucha fe en la oración, hermanos. Nos lo dice ahí en Hebreos capítulo 11. Que debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Tú debes de creer que estás hablando con Dios y que Él te va a galardonar. Esa palabra es premiar por buscarle. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Y versículo 6 dice la Biblia: y te libraré a ti. La oración no solo lo libró a él y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Vamos, lo más normal era que Asiria los hubiera destruido, el ejército era más grande. Y esa oración lo salvó a él y salvó a toda una ciudad, hermanos. Una oración puede hacer la diferencia. Y quién sabe, tal vez sea la que hagamos esta noche, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras el piano comienza a tocar. Si alguien tiene que tomar tiempo en oración ahí en su lugar o al altar, donde guste hacerlo, hermanos, pero vamos, pasemos tiempo en oración. Recuerda lo que es la oración, hermanos. Recuerda lo que incluye el Padre Nuestro, la oración modelo que Cristo nos dejó, y mételo en la oración de esta noche, hermano. Lo dice la Biblia: y cuando oréis, decid, Padre Nuestro. Hermano, lo primero que debes hacer en tu oración es exalta a Dios, hermano, alaba a Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el Dios creador, hermano. Él es el gran yo soy, el que soy, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, hermanos. Él es Dios. Recordemos aquella frase: no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dios es más grande, hermanos. Número 1, exáltalo, no solo por lo que Él te da, sino por quién Él es. No amemos más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Número 1, exáltalo. Santifica su nombre y santifícate al acercarte. Venga tu reino, hermano. Ora por su venida, Señor, que se venga tu reino. Te aseguro que nuestra manera de vivir será distinta. Hágase tu voluntad. Debe haber una completa sumisión a la voluntad de Dios Padre. Hágase tu voluntad, hermano. Hemos tratado la nuestra tantas veces y hemos fallado.
Opta por la voluntad de Dios, aunque a veces sea un trago amargo. Al final del día te darás cuenta que será la bendición más grande y lo mejor que pudiste haber hecho. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo esta noche? Ríndete a la voluntad de Dios, hermano. Hágase tu voluntad. Y hermano, después el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquellas necesidades físicas que tengas, expónselas a Dios, hermano. Él mismo quiere que se las pidas, porque cuando Él te conteste, tú vas a poder glorificarlo. Danos el pan de cada día. Aquellas necesidades físicas, pídeselas, y cuando conteste tu petición, agradécelo y alábalo, hermano. Perdona nuestros pecados. ¿Hay algún pecado que debemos confesar? Hermano, todos hemos fallado. Confiésale tu pecado esta noche. Pero recuerda, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Hay alguien que el Espíritu Santo trae a tu corazón que debes perdonar? Hermano, ora por esa persona con nombre y ora: Señor, ayúdame a perdonarlo. Y esta noche decido perdonarlo. Y no solo lo perdono, te pido que le vaya bien. Bendícelo. Bendice a aquella persona que te hizo un mal, hermano. No nos metas en tentación. Oh, pídele a Dios que nos guarde, mas líbranos del mal. Padre, gracias te damos por esta oración modelo que nos has dejado. Ayúdanos a orar, Señor, y perdónanos porque pasamos a veces, Señor, momentos que debemos pasar más tiempo en oración y optamos por hacer otras cosas. Obra en nuestro corazón, Señor, y enséñanos a orar como los discípulos oraban. Enséñanos a orar, Señor. Pasar más tiempo contigo y ver cómo eres tú quien contesta nuestra oración, como lo hiciste con Ezequías, dándole 15 años más de vida. Sé que las peticiones son grandes, pero reconocemos esta noche que tú eres más grande que cualquiera de nuestras peticiones. Te pedimos que obres, Señor, conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que tú puedes hacer mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Pero hágase todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.